Ya con usted el mensaje de hoy con el predicador José Luis Mañón. Adoramos su nombre, proclamamos su grandeza, santo es su nombre. Dios bendiga la vida de todos nuestros hermanos. En el mensaje de hoy, tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versos del 34 al 44. En aquel tiempo, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y ya es muy tarde, despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer. Él les replicó: dadle vosotros de comer. Ellos le preguntaron: ¿vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darle de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 y 2 peces. Él les mandó que hicieran rescotarse a la gente sobre la hierba, en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de 100 y de 50, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se lo dio a los discípulos para que se los sirvieran, y repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras 12 cestos de pan y de peces. Los que comieron eran 5,000 hombres. Oh, gloria al nombre de Jesús. Exaltamos su nombre, proclamamos su grandeza, santo es su nombre. Mis hermanos, en este mensaje precioso, maravilloso, como son los mensajes de Jesucristo. Pero como siempre, nos ponemos en las manos del admirable, del consejero, del abogado nuestro, el Espíritu Santo. Paséate, Espíritu Santo, derramando tu gracia, derramando tu misericordia. Envía, Señor, tu Espíritu. Ven con tus dones, con tu carisma. Envía sabiduría para que podamos comprender el mensaje de hoy. Amén. Mis hermanos, queremos agradecerle a cada uno de ustedes que a través de esta nueva plataforma de YouTube, que yo le he denominado cara a cara, porque antes simplemente escuchábamos el audio o algunas imágenes. A eso es que llamamos cara a cara, que podamos intercambiar, vernos, orar, profundizar. Y cara a cara con Jesucristo principalmente es el que tiene que hablarnos
a través de su palabra. Colocamos aquí la palabra para un mejor manejo, pero les exhortamos a que busque su Biblia, escudriñe las Escrituras, pedirle la compasión y la misericordia, porque estamos en esta nueva plataforma. Quizá el audio de la música se nos fue un poquito alto en algunos momentos, pero estamos ajustando para darle lo mejor para cada uno de ustedes y sobre todo para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Pero así es la vida, como cada inicio. Pues bien, mis hermanos, el mensaje de hoy lo hemos titulado La compasión y la economía de Jesús. Ay, santo. Usted diría, hermano, ¿cómo es eso de la compasión y la economía de Jesús? Nosotros lo vamos a ver a través de el Evangelio de según San Marcos. Acabamos de escuchar capítulo 6, versos de 34 al 44. Y en aquel tiempo Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos. ¿Qué le dio Jesús? Lástima. Escuchen bien. Quizá cuántas personas usted vea por su casa, en sus alrededores, quizá lo ve en una situación muy difícil. Y debemos tomar esa actitud de Jesucristo de darnos lástima, es decir, compasión. Quizás están pasando necesidad, pero no solamente necesidades económicas, sino también espiritual. Usted sabe, cuando una persona está tomando un proceder equivocado, entonces usted tiene que darle lástima y acercarse a esa persona. ¿Cuántas personas han cambiado cuando uno se le acerca y le proclama el mensaje de la palabra de Dios y lo acerca a Jesús? Cambian su proceder. Pero también el Señor le dio lástima porque andaban como ovejas sin pastor. No estaban pastoreados, estaban, ya ustedes saben, que van al precipicio, que se van a perder cuando no hay un guía. Por eso pasa en la familia, cuando no se pastorea a los hijos, entonces andan como ovejas sin pastor. Pero aquí hay una particularidad de Jesucristo, que Jesús se puso a enseñarle con calma. Y aquí es que vamos a pedirle al Espíritu Santo el fruto de la paciencia, el cual todos lo necesitamos. Fíjense cómo Jesucristo le predicaba, le enseñaba con calma. Por eso a veces me choca ver algunos predicadores vocear, y usted cree que le va a dar algo, le va a dar un infarto o algo, se van a ahogar. Y usted dice, ¿pero cómo es que predican esa forma? Si usted va a la palabra de Dios, dice que Jesús se puso a enseñarle con calma. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decir, estamos en despoblado, es decir, un lugar donde no hay donde comprar. Y ya era bastante tarde. Una salida fácil es decirle, despídenlo, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y compren de comer. Fíjense, mis hermanos, la compasión, la misericordia hoy en día está haciendo falta. ¿Por qué? Vemos cómo muchos empleadores, dueños de empresas o de instituciones, despiden a muchos empleados
sin tener ningún tipo de compasión. E incluso me comunican que durante el toque de queda, que tiene un horario establecido, no lo despachan a tiempo. Entonces le toman el horario del toque de queda y muchos son quizá apresados, quizá llegan con tantas ansiedades a sus hogares. Y ya ustedes saben, se convierte en un caos. Y tenemos que tener compasión. Y muchos de los empleadores, dueños de negocio, van a la iglesia. Y son de las personas que son, diríamos usted, fieles. Pero no basta con ir simplemente a la iglesia. Era como le decía el día de ayer. No basta con tener la Biblia y leerla simplemente por leerla, o colocarla aquí debajo del brazo como un desodorante y caminar y decir que usted lee la Biblia, que usted es creyente. Cuando en el momento oportuno, que es la compasión que dice el Señor en la palabra del día de hoy, en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versos del 34 al 44, nos dice que tenemos que tener misericordia. Y como usted despacha a una persona tan tarde, donde no le va a dar tiempo en un recorrido tan lejos llegar a sus hogares. Por tanto, tenemos que aprender de esa compasión de Jesucristo. Pero también Jesús vio que se le estaba predicando a esta persona, bendito sea el nombre de Jesús, y tenían hambre porque era bastante tarde, bendito sea el nombre de Jesús. Y resulta que Jesús le dice, los discípulos le dicen, despídelo, gloria al nombre de Jesús, despídelo, porque era la salida más fácil, decían los discípulos. Y Jesús le dice, denle ustedes de comer. Fíjense, mis hermanos, que esta parte de la palabra de Dios en el Evangelio, en nuestro ministerio, Jesús el Peregrino, lo hemos tomado muy en serio, porque le hemos sacado un apartado donde dice, gloria al nombre de Jesús, que debemos de darle de comer. Y ahí es que oramos por la prosperidad de los hogares, donde el Señor les regala un empleo, donde le da una ayuda financiera y se manejan, mis hermanos, los jóvenes consiguen empleo. Y de esto quiero contarle un pequeño testimonio. Uno de los jóvenes me lo encontré que van al ministerio en estos días, muy contento, porque quizás en medio de su desesperación le piden al Señor, pero Dios permite las cosas, mis hermanos, por medio de la compasión, de la ayuda, de la generosidad. Y él le había pedido al Señor, me dice él, un cambio de empleo. Y resulta que el Señor le ayudó a que cambiara de empleo. Y él me dijo, yo le he pedido cosas al Señor, que me cambiara de empleo y que me regalara un vehículo. Me dice, ven a ver el vehículo que el Señor me regaló para el sustento de mi trabajo. Vehículo hermoso, Dios le bendiga su vehículo. Y cada vez que te monte en ese vehículo, dale gracias al Señor. Gracias, Jesús, para la gloria de Cristo Jesús. Por tanto, el Señor da y le dice a sus discípulos, denle ustedes de comer. Ellos le preguntaron, vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darle de comer. Es decir, tanta gente, se explicaron ellos. Y Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y a ver, averigüen cuántos panes tienen. Y ellos le dijeron, 5 panes y 2 peces. Es decir, el número 7, la perfección. Lo que se necesitaba, mis hermanos. Hay personas que no creen en los milagros, que no creen que Dios puede hacer milagros espirituales, milagros físicos y también milagros financieros. Cuando tu negocio está en bancarrota, cuando tu deuda te arropa, el Señor permite hacer un milagro financiero.
Y de esto hay mucho testimonio que lo hemos conocido. En nuestro ministerio la gente lo da a través de los medios que predicamos. Por tanto, mis hermanos, el Señor le dice que Él le mandó a que hicieran recortar a la gente sobre la hierba. Eso es lo que se llama la economía de Jesús. Cómo distribuir los alimentos. Y a veces me quejaba cómo veía que se le daba alimentos a la persona y lo atropellaban a los ancianos, lo maltrataban. Hoy en día se está buscando otra manera en algunos países, incluyendo la República Dominicana, para no ver este espectáculo, mis hermanos. Ellos se acomodaron por grupo de 100 y de 50, es decir, de una manera equitativa para la gente sentada. Por eso los alimentos, la comida, Jesús sabe de economía. Si le doy ese tumulto de personas desesperadas, por eso el Señor nos enseña que demos también las cosas con calma, sentado. Así usted sabe quién le di esta mesa, no le di esta mesa, pero no había mesa, no había donde sentarse, se sentaron en la hierba. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjense, ellos se acomodaron, como le dije, de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y 2 peces, pronunció la bendición. Alzó la mirada al cielo, es decir, al Padre Celestial, que es el que multiplica, es el que da. Por eso Jesús va en ayuda del Padre para lograr el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y otras manifestaciones. Pues bien, debemos dar gracias al Señor en cada alimento que nos da, porque es un privilegio, es una ayuda, porque no toda la persona lo tiene, mis hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Para los que botan los alimentos, después de comer, aquí va la respuesta. Lo que le encanta botar, bota lo que sobró. Fíjense, el que lee la Biblia, el que se está encaminando, llámese cristiano, tiene que tomar otra postura hacia lo que sobra de los alimentos. Y lo vemos en este mensaje de hoy. Fíjense, partió él para que se lo sirvieran. Este otro mensaje muy particular. Jesús no quiere repartir, porque hay gente que yo he visto esto, que quieren estar en todas las cosas como protagonistas, para que lo vean, que está dando. Eso se ve mucho en la parte política y en los empresarios, en algunos, no podemos decir, porque hay muchos que lo dicen de una manera anónima, y eso es bonito, que no tienen que saberlo, pero el que lo está dando, lo dice y le quita la gracia del dar, que quede en el anonimato. Pero sin embargo, a muchas personas les encanta eso dar. Sí, pero Jesús se lo dio a sus discípulos para que lo repartieran. Dito sea el nombre de Jesús. Es decir, nos utiliza a nosotros para cumplir esa misión social, esa misión espiritual. El pan también espiritual de la enseñanza. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su vida la va a perder? No solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. La palabra de Dios, la palabra que puede liberarnos y transformarnos. La palabra espiritual a través de la Biblia. Bendito sea el nombre de Jesús. Y repartió entre todos los 2 peces y los panes. Oigan bien, comieron todos y se saciaron. En el argot popular dice, se jaltaron, se llenaron. Dito sea el nombre de Jesús. Ay, santo. Y recogieron las sobras. Aquí está para los que les gusta botar la comida. Recogieron las sobras por orden de Jesucristo. No boten la comida.
¿Y cuántos recogieron? 12 cestos de pan y de peces. Lo que comieron eran ¿cuántas personas? 5,000 personas, es decir, hombres. Y en otro versículo y capítulo dice que sin contar las mujeres y los niños, dito sea el nombre de Jesús. Y las mujeres y los niños son muchos, donde quiera que vamos. Por tanto, mis hermanos, fíjense la gran cantidad de personas que comieron, se saciaron, porque el Señor da, el Señor bendice. Por eso vamos a orar en el día de hoy para que el Señor haga un milagro financiero en tu vida. Fíjate que el Señor repartió, dio, pero cuando el Señor te dé, te bendiga, de una manera, voy a hablar claro, económicamente, tenemos que aprender a compartir con los demás, mis hermanos. Hay gente que a veces hasta le cuenta, el Señor me bendijo. Wow, ¿dónde tú has dado a los demás? Ni siquiera ofrendan en la iglesia, no ayudan, no dan al necesitado. Vayan a los supermercados y háganle una bolsa de comida, una funda, una cajita y déselo a la persona. Ayuden. Hay personas que están pasando hambre, necesidad, que usted lo ve que están desempleados. Y vamos a orar por esas personas que están desempleadas. Vamos a orar. Prepárate para recibir el milagro de Dios en tu vida. Paséate, Jesús, derramando tu gracia, derramando tu misericordia. Oramos por quienes escuchan este mensaje o que van camino a su lugar de trabajo. Bendícenos, cuídanos y protégenos. Vía tu paz, vía tu gozo. Queremos pedirte, Señor, que envíe un milagro financiero, una multiplicación, así como los panes y los peces, en muchos hogares que quizás están endeudados, producto de tantas situaciones que tú conoces. Pídele al Señor, levanta tus manos y dile, Señor, ten compasión de mi situación financiera. Te presentamos todos los negocios. Señor, auxíliale, súplele su necesidad y dale gracias al Señor, porque lo importante es que estemos vivos. Démosle gracias al Señor, que su misericordia nos alcanza y nos bendiga siempre. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias por tu generosidad. Señor, a todas las personas que están desempleados, dale, Señor, desempleo. Envía, Señor, llamada de bendiciones a esa persona. En medio de esta situación difícil, yo le creo a Dios. Yo he visto testimonios de personas que habían sido despedidas de sus empleos, de su trabajo, y hoy en día me dicen, hermano, creí en esa palabra que usted me había dicho. Créale a Jesucristo, confíe en Él, que Dios va a hacer el milagro. Y en vez de llamarme de uno, me llamaron de 3. Por tanto, mis hermanos, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios da, pero después que da, te dé, hermano y hermana, sigue firme en el camino del Señor. Son medios, son regalos que el Señor da, y no lo bote, no bote tu dinero. Administrate como el Señor nos enseñó, con la sobra, con el pequeño dinero que te sobre, hacerle el ahorro, guarda pan para mayo y harina para abril, como dice el refrán. Pero también en los momentos de escasez que pueda tener, tú vas a tener, el Señor te va a suplir. Pero tenemos que ser una economía eficiente como lo hizo Jesucristo. A Dios la gloria, a Dios la gracia. Y si este mensaje ha llegado a tu corazón, recuerda, ora por mí, ora por mi familia y nuestro ministerio Jesús el Peregrino. Gracias, Jesús. Recordarte suscribirte a nuestro canal de YouTube como el predicador José Luis Mañón. Déjanos tu comentario, mis hermanos. Vamos a orar por ti, por tu familia. Y suscríbete, comparte este video, dale a la campanita para que reciba
otro video, otra notificación, video interesante, lo reciba a tiempo para que sea de grandes bendiciones para otros. Gracias, Jesús. Crea órgano nuevo, crea tejidos nuevos, célula nueva, en el nombre poderoso de Jesús. Y sigue bendiciendo la vida de todos nuestros hermanos. Un abrazo, tu hermano de siempre, José Luis Mañón. Bendiciones.